Hola a todos y bienvenidos al primer video del canal. Hoy volaremos a Brasil, a la ciudad de Florianópolis desde Santiago de Chile. Acompáñenme. Llegué en horas de la madrugada al Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez de la ciudad de Santiago. Esto debido a que nuestro vuelo tiene como horario de salida las 5:39 am. Despegaremos desde la capital con dirección al Aeropuerto Internacional Hercílio Luz de Florianópolis en un vuelo de aproximadamente 3 horas. El operador encargado de este viaje es la aerolínea de ultra bajo costo JetSmart. Esta línea aérea fue fundada en Chile el 2017 por Indigo Partners, fondo privado estadounidense que lleva más de 20 años desarrollando aerolíneas de ultra bajo costo a nivel mundial, teniendo inversiones en aerolíneas como Wizz Air en Hungría, Polaris en México, Frontier en Estados Unidos y Cebu Pacific en Filipinas. Actualmente, JetSmart cubre un total de 48 destinos en América del Sur, contando con filiales en países como Argentina, Perú y Colombia, además de la sede central que se encuentra en Chile. Al día de hoy, posee una flota de 39 aviones conformada por Airbus A320-200, A320neo y A321neo. La flota se caracteriza por llevar un animal diferente en la cola de la aeronave, donde podemos encontrar animales endémicos de la región, como el gato huiña, el huemul, entre otros. A medida que avance el video, veremos qué animal nos tocó nuestro avión. Sin más que agregar, empecemos el viaje. Ya en el aeropuerto, me dirigí a la Terminal Internacional T2. Este recinto fue inaugurado en el 2022 y recibe todo el tráfico hacia y desde el extranjero que antes se albergaba en la terminal antigua, que ahora se llama T1 y solo opera vuelos nacionales. Como estoy viajando solo con bolso de mano, no pasé al mostrador para facturar equipaje y me fui directo al control. Debido al horario, el control de seguridad fue bastante rápido, al igual que el migratorio. Después de cruzar el pasillo obligatorio del Duty Free, tomé rumbo hacia la puerta designada del vuelo. Esta sería la E07. La letra E corresponde al espigón al cual hay que dirigirse. Como mencioné anteriormente, el aeropuerto de Santiago posee dos terminales, T1 para vuelos nacionales y T2 para vuelos internacionales. Estos terminales disponen de espigones, que son las estructuras que albergan los puentes de embarque. El terminal 2 cuenta con 4 espigones y el terminal 1 cuenta con 2 espigones. En mi caso, la puerta de mi vuelo estará en el espigón E. Iniciado el embarque, ya pude identificar al avión que nos llevaría a Florianópolis. Se trataría de un Airbus A320-200 con matrícula Charlie Charlie Alpha Whiskey Charlie. Esta aeronave fue la segunda que recibió JetSmart después de iniciar operaciones, siendo uno de los aviones que lleva más tiempo operando con la aerolínea. Su primer vuelo fue el 15 de mayo de 2017 y fue entregado a JetSmart 2 meses después. Se caracteriza por llevar una Loica, ave de pecho rojo propia del Cono Sur, que habita en gran parte de Chile y Argentina. El avión posee una configuración con capacidad para 186 asientos, todos en clase económica. El espacio para las piernas es bastante reducido. El asiento no se puede reclinar ni tampoco se dispone de toma corrientes para cargar dispositivos móviles. Sin embargo, estas características son comunes en aerolíneas de ultra bajo costo, las cuales buscan priorizar precios bajos sacrificando algunas comodidades. Mi asiento para este vuelo es el 11A, junto a la ventana, donde puedo ver un Dreamliner de Avianca que se prepara para partir hacia Bogotá. Para que todos tengamos un vuelo Smart, no olvides apagar tus equipos electrónicos o dejarlos en modo avión. Muchas gracias. In order to have a smart landing, don't forget to turn off the device located on every box. Thank you.
ser una aerolínea de bajo costo, JetSmart no ofrece comida ni snacks gratuitos durante el vuelo. Los pasajeros deberán comprar si lo desean. El menú estará disponible a través de un código QR que va adherido en el respaldo del asiento de adelante y se escanea antes del despegue. Desafortunadamente, mi asiento no tenía el código, ya que muchas de las pegatinas donde se encuentra el QR suelen despegarse. Sin embargo, pude escanear el código en otro asiento de la misma fila antes de iniciar el viaje. During the flight, thank you. Prezados passageiros, bem-vindo a Florianópolis. Não levante da sua poltrona até que a aeronave pare completamente e a sinal dos cintos de segurança se apague. Agora sim você pode usar seu equipamento eletrônico sem problema. Não esqueça de levar suas pertences pessoais e tenha cuidado ao abrir os compartimentos superiores, pois objetos pesados podem cair. Obrigado por voar conosco. Después de aproximadamente 3 horas de vuelo, llegamos al Aeropuerto Internacional El Cielo Luz de Florianópolis. Este aeropuerto fue renovado en octubre de 2019, con la inauguración de una nueva terminal de pasajeros y una amplia plaza comercial llamada Boulevard 1432. Este espacio cuenta con tiendas, restaurantes, un supermercado y también es apto para la realización de eventos y actividades públicas. En lo personal, este vuelo cumplió con las expectativas para una aerolínea low cost. Si bien la comodidad puede no ser comparable con la de otras aerolíneas, JetSmart ofrece un servicio más que adecuado para quienes priorizan el ahorro por encima de la experiencia a bordo. Antes de despedirme, quiero agradecer al canal Planespotting Fly with Style Chile por permitirme utilizar algunas de sus tomas y les recomiendo visitar su canal en YouTube. También agradezco a Cristian Mandel por cederme la fotografía para la miniatura.
Muchas gracias por ver este primer video del canal y los invito a suscribirse, ya que estaré publicando más reportes dentro de poco. ¡Nos vemos!